Bendiciones, mis hermanos, para cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los presentes y a los que están en plataforma. Dios les bendiga, mis hermanos. Hoy quiero compartir con cada uno de ustedes pensando en esta porción de la palabra del Señor en Primera de Pedro, en su capítulo 2. Para los que tienen sus Biblias, vamos a leer esta porción de la palabra de Dios, Primera de Pedro, en su capítulo 2. Lo vamos a hacer del 1 al 12 para poder reflexionar un poco en la palabra del Señor, donde nos dice de esta manera: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en los que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hermanos, este pasaje de la palabra del Señor nos va a ayudar para que nos concentremos en el versículo 9 y versículo 10 para poder atesorar la bendita palabra de Dios en nuestro corazón. Y hoy vamos a aprender un poco sobre este tema: la nueva identidad cristiana. Sobre este tema vamos a aprender para que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón. Una de las estrategias de los asesinos en serie es que buscan una nueva identidad con cirugías plásticas para despistar a las autoridades y así poder tener un rostro diferente y las posibilidades de una nueva ciudadanía de otro país. Esto es lo que hay en el corazón de ellos como personas que quebrantan las leyes sociales. Pero hoy la palabra del Señor quiere llevarnos un poco a la reflexión sobre la nueva identidad cristiana. Y es que pensando en la palabra del Señor en el versículo 9, nosotros podemos aprender de la palabra del Señor grandes verdades para poder atesorarlo en nuestro corazón. Y dice la palabra del Señor en esta primera fracción de su palabra: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Cuando nosotros vemos esta primera sección del versículo 9, la primera verdad que nos enseña la palabra de Dios en relación a nuestro tema sobre la nueva identidad cristiana es que es nueva identidad por el alcance divino. Si es nueva identidad por el alcance divino, notemos las expresiones que hay en su contexto y lo que hay en el mismo texto
para que nosotros podamos darnos cuenta lo que dice la palabra del Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santo, pueblo adquirido por Dios. El alcance divino describe como linaje escogido. Pedro emplea conceptos del Antiguo Testamento para recalcar los privilegios de los cristianos en el Nuevo Testamento. En fuerte contraste a los desobedientes que son designados por Dios para ira, los cristianos son escogidos por Dios para salvación de acuerdo a su propósito santo. El alcance divino describe como real sacerdocio. El concepto de un sacerdocio para el rey se obtiene de Éxodo, de su capítulo 19 y versículo 6, para poder tener esta relación y comprender lo que está enseñando el apóstol Pedro. Israel perdió este privilegio debido a su apostasía y porque sus líderes perversos ejecutaron al Mesías. En el tiempo presente, la iglesia es un sacerdocio real que se mantiene unido al sacerdote y rey Señor Jesucristo. Para que nosotros podamos notar que un sacerdocio real no solo es un sacerdocio que pertenece y sirve al rey, sino también es un sacerdocio que ejerce dominio con su nueva vida integral que impacta a la sociedad. Cuando nosotros analizamos el contexto y este versículo, podemos darnos cuenta que también el alcance divino describe como nación santa. Otra alusión a Éxodo 19:6. Israel perdió por un tiempo el gran privilegio de ser el pueblo único y exclusivo de Dios debido a la incredulidad que ellos manifestaron en el día que Jesucristo se presentó a ellos. Hasta que suceda la aceptación futura de su Mesías por parte de Israel, Dios ha reemplazado esa nación con la iglesia, donde ahora gentiles y judíos que son de la fe en Jesucristo marcan la diferencia en ser parte de este pueblo. Entonces la palabra del Señor nos está llevando a esta reflexión. La nueva identidad cristiana es nueva identidad por el alcance divino. Sobre la salvación de Israel será una realidad cuando judíos y gentiles caigan rendidos a los pies de Jesucristo porque son pueblo adquirido por Dios. Solo entonces la nueva identidad cristiana se cumple por el alcance universal divino, donde Dios ha sido de manera especial demostrando lo que hoy nos está enseñando su palabra, que la nueva identidad cristiana es nueva identidad por el alcance divino, por lo que Dios hace. Pero también a la luz de la palabra del Señor podemos notar nosotros en el versículo 9, si nosotros podemos seguir analizando, dice de esta manera: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si notan el versículo 9, nos dice de esta manera: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, pensando en esta porción de la palabra del Señor, nosotros podemos darnos cuenta de que aprendiendo de nuestro tema sobre la nueva identidad cristiana, también es nueva identidad con responsabilidad cristiana. Si es nueva identidad con responsabilidad cristiana, noten lo que dice la palabra de Dios: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que anunciéis las virtudes. Anunciéis es una palabra inusual que ocurre en otro lugar del Nuevo Testamento, pero significa proclamar y dar a conocer algo que antes se ignoraba. Virtudes se refiere a excelencia, virtudes y cualidades eminentes en medio de las tinieblas y luz a los gentiles. Cuando nosotros pensamos en esta otra sección de la palabra del Señor, los cristianos son extranjeros en una sociedad secular porque su ciudadanía está en el cielo, pero con la responsabilidad de predicar el evangelio y vivir en el orden correcto bíblicamente. Esto es lo que nos está enfatizando la palabra del Señor sobre la nueva identidad cristiana, que es nueva identidad con responsabilidad cristiana. Esto nos recuerda lo que tenemos en Hechos capítulo 26 y versículo 18. Y nos dice esta porción de la palabra de Dios: para que abran sus ojos
para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Noten la gran responsabilidad que había en el corazón de los líderes que estaban en la iglesia primitiva y la gran responsabilidad que había en el corazón de la iglesia primitiva para transmitir el evangelio de diferentes formas en el desarrollo de una vida integral, porque esto es agradable delante de Dios. Los cristianos pueden ver sus responsabilidades en el mundo desde 3 puntos de vista de acuerdo a este contexto de la palabra de Dios. Como peregrinos, como ciudadanos, como siervos o esclavos de Jesucristo. Si notan todos los versículos que están alrededor de estos 2 versículos que estamos analizando, podemos darnos cuenta, mis hermanos, que la nueva identidad cristiana es nueva identidad con responsabilidad cristiana, porque es lo agradable, porque es la voluntad de Dios que nosotros proclamemos su bendito evangelio. Hermanos, en los versículos 21 al 25 nosotros podemos darnos cuenta lo que Pedro está enfatizando. Muestra cómo Cristo estableció el ejemplo a seguir, ya que vivió una vida perfecta en medio de un ambiente hostil, que os abstengáis de los deseos carnales, vivir con el ejemplo del evangelio. Cristo fue fiel en la proclamación del evangelio y vivirla en su forma integral. Él es el ejemplo perfecto. Y cuando nosotros vemos estas grandes verdades que tenemos a la luz de la palabra de Dios, entonces nosotros, hermanos, podemos entender lo que hoy nos está enseñando la palabra del Señor. Para poder ejercer una influencia piadosa en el mundo, para gloria de Dios, los cristianos deben de ser disciplinados al evitar en su vida interior los deseos de la naturaleza caída, tanto en su vida privada como pública. Y esta es la percepción que nos da Gálatas 5, 19, 21. Donde deseos de la carne incluye mucho más que las tentaciones sexuales que batallan contra el alma. Esto alude a una campaña militar que se libra en medio de una gran guerra espiritual al predicar y vivir el evangelio en este mundo hostil. Los deseos carnales son personificados como un ejército o rebeldes guerrilleros que buscan destruir por todos los medios el gozo, la paz y la utilidad del cristiano con su vida integral en este mundo. Pero tenemos que recordar que el Señor nos está enseñando en su bendita palabra que la nueva identidad cristiana es nueva identidad con responsabilidad cristiana, porque es para dar testimonio de la predicación del evangelio en este mundo temporal. Buena vuestra manera de vivir. Esta otra pequeña fracción de la Biblia, la palabra griega que se traduce buena, se refiere a una conducta honorable e implica la bondad más pura, excelente y atrayente. Para que nosotros podamos atesorarlo en nuestro corazón y poder entender el propósito de Dios Padre a través de su palabra. Después de haber disciplinado su vida interior y privada, el cristiano debe vivir afuera entre los no cristianos de tal modo que refleje esa disciplina interior a los malhechores que viven en el mundo, que no tienen fe en Jesucristo. En un gran acto de injusticia, los primeros cristianos fueron acusados de rebelión contra el gobierno por cargos falsos y descabellados como terrorismo. Fueron culpados de incendiar Roma, si nosotros recordamos un poco el desarrollo histórico. Fueron culpados de ateísmo por su aversión a los ídolos y el culto al emperador. Fueron acusados de canibalismo. Rumores criados alrededor de la cena del Señor. Creía la sociedad que el primer grupo llamado cristiano comía literalmente el cuerpo o la carne de Jesucristo por su poca comprensión de las Escrituras. Fueron llamados inmorales de manera falsa por su amor evidente entre los hermanos, así como perjudicar el comercio y el progreso de la sociedad y movilizar a los esclavos en una insurrección masiva.
fueron acusados de toda falsedad posible por causa de la predicación del Evangelio. La iglesia primitiva vivió estas realidades para que nosotros entendamos que la nueva identidad cristiana es nueva identidad con responsabilidad cristiana para proclamar, mis hermanos, el bendito Evangelio, vivirla de manera integral para que el mundo pueda darse cuenta que hay algo diferente que está sucediendo en el hombre de fe. Y a la luz de la palabra del Señor, debido a que Dios es misericordioso, los hombres pecadores son perdonados, convertidos, purificados y salvos, son trasladados al nuevo reino al creer a la predicación del Evangelio. No es por nada en ellos o lo que puede haber en ellos que son salvos, sino por el amor ilimitado, la bondad, la piedad, la compasión, la misericordia y la gracia de Dios. Esta es la gran verdad, la razón del por qué los hombres pecadores son alcanzados en la misericordia de Dios. La nueva identidad cristiana es nueva porque demanda responsabilidad al creyente para predicar el Evangelio. Y Pablo lo decía de esta manera: ay de mí si no anunciar el Evangelio. Tenemos varias formas de anunciar el Evangelio: proclamando su palabra, con nuestro buen testimonio, la integridad en nuestra vida, para que nosotros podamos ser luz y luz hacia aquellos quienes viven en tinieblas. Entonces estamos aprendiendo sobre la nueva identidad cristiana y hemos aprendido esta otra verdad que es nueva identidad con responsabilidad cristiana. Y quiero llevarles al versículo 10, donde la otra fracción de la palabra del Señor en el versículo 10 lo dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Esta otra pequeña fracción de la palabra de Dios nos dice de esta manera: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Cuál es la otra verdad que nos está enseñando la palabra del Señor en relación a nuestro tema sobre la nueva identidad cristiana? La otra verdad es que es nueva identidad de transferencia divina. Es nueva identidad de transferencia divina. Y lo que acá está enfatizando la palabra del Señor, mis hermanos, es lo que está en Efesios 5:8, Colosenses 1:13. Y estos pensamientos acertan bien lo que hay aquí de fondo. Y dice Efesios 5:8: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Colosenses 1:13 dice de esta manera: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Esa es la idea que tenemos acá, mis hermanos, en relación a nuestro tema. La nueva identidad cristiana es nueva identidad de transferencia divina. Pueblo de Dios. Las ideas de este versículo vienen de Oseas 1:6 para poder hacer una relación. Viene de Romanos 9:23-26, donde se hace referencia explícita al llamamiento de un pueblo compuesto por judíos y gentiles para la proyección futura del Evangelio de manera universal. Ahora habéis alcanzado misericordia. Por lo general, Dios tiene misericordia temporal y la compasión de la gracia común sobre su creación como un todo, en términos generales. Pero podemos darnos cuenta que 1 Timoteo 4:10 marca un poco la diferencia. Y Pablo hizo referencia a esto al decir que Dios es salvador de todos los hombres, pero lo especifica de una manera especial. Y dice de esta manera: que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Noten cómo está la idea generalizada, pero lo especifica en aquellos quienes ponen su fe en Jesucristo. Entonces, mis hermanos, a la luz de la palabra del Señor, cada uno de nosotros estamos aprendiendo estas grandes verdades a la luz de su palabra. Que la nueva identidad cristiana es nueva identidad de transferencia divina para que Dios sea glorificado.
para que cada uno de nosotros podamos aprender de su bendita palabra. La otra expresión que podemos notar aquí en su contexto es el día de la visitación. Una frase común en el Antiguo Testamento, de acuerdo a Isaías capítulo 10 y versículo 3, que servía como advertencia o anuncio de la visitación de Dios a su acercamiento a los pueblos y a las naciones para juicio o para bendición. En el Nuevo Testamento la visitación divina habla de la salvación. De acuerdo a Lucas 1:68, Lucas 7:16 y 19:44, para entender esta pequeña fracción bíblica. La experiencia de tener una nueva identidad de transferencia divina o representarla o ser condenado. Lucas 1:68 nos dice de esta manera: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Miren cómo lo presenta Lucas. Lucas 7:16. Y todos tuvieron miedo y glorificaron a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Noten cómo presenta la palabra del Señor visitación. Y Lucas 19:44 lo dice de esta manera: y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. O bendición o juicio. No hay más opciones. Lucas enseña aquí que cuando la gracia de Dios visita el corazón de un incrédulo y responde con fe en Cristo y glorifica a Dios, la transferencia divina es una realidad en la vida de los creyentes que ha observado, al igual que Pedro. Por otro lado, aquellos que no creen experimentarán la visitación de su ira en su juicio final. Aquí notamos la nueva identidad cristiana. Es nueva identidad porque es de transferencia divina, traslado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio. Y mis hermanos, esta gran verdad, mis hermanos, que es una nueva identidad de transferencia divina, es la obra de nuestro Señor en la vida de aquellos hombres que ponen exclusivamente su fe en Jesucristo. Pero estamos aprendiendo de la palabra del Señor. Y cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, tenemos que darnos cuenta de lo que es esta transferencia divina. Traslado de las tinieblas a la luz admirable del Evangelio, para darnos cuenta que la nueva identidad cristiana se trata de estas grandes verdades. Pero también a la luz de la palabra del Señor quiero terminar con el último pensamiento que tenemos en la última fracción del versículo 10. Y el versículo 10 en su última fracción dice de esta manera: que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Esta otra gran verdad, mis hermanos, nos ayuda a entender en relación a nuestro tema que la nueva identidad cristiana es nueva identidad necesitada de clemencia divina. Si es nueva identidad necesitado de clemencia divina, es la idea que hay acá en esta última fracción de la palabra de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Dios tiene misericordia eterna sobre su iglesia elegida y perdona sus pecados para eliminar del todo su enjuiciamiento, debido a que la iglesia depositó su fe en Jesucristo. Y Romanos 9:15 nos dice de esta manera: pues Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Noten cómo lo utiliza acá Romanos 9:15 en relación a los hombres que depositaron su fe en Jesucristo, porque estaban necesitados de clemencia divina, de misericordia divina. Y Tito 3:5 nos dice de esta manera: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, cuando nosotros notamos de nuevo acá, podemos darnos cuenta, hermanos, no por obra de justicia de nosotros, no, sino tal y como nos está enseñando su palabra, sino por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es nueva identidad necesitada de clemencia divina, porque solo la misericordia de Dios se manifiesta de esta manera en la vida de los hombres que ponen su fe solo en Jesucristo. En otras palabras, Dios demuestra su misericordia perdonando la naturaleza pecaminosa del hombre que lo ha separado de Dios cuando pone su fe en Cristo, cuando pone su fe exclusivamente solo en Jesucristo. En el Antiguo Testamento el profeta Oseas prometió que el Israel de Dios, aunque estuvo por fuera de las bendiciones divinas durante mucho tiempo, quedaría cubierto por fin bajo la misericordia de Dios cuando judíos y gentiles sean alcanzados por la misericordia de Dios a través de la fe en Jesucristo. El trato de Dios con Israel estableció un patrón para su trato con los creyentes bajo el nuevo pacto, porque ellos habían estado antes fuera del pacto de Dios y después fueron cubiertos por la misericordia de Dios por la fe exclusivamente en Jesucristo. Cuando judíos y gentiles sean alcanzados por la misericordia de Dios, y un ejemplo de esto bien claro lo tenemos en Efesios 2, 14 al 13 para entender, mis hermanos, que la nueva identidad cristiana es nueva identidad necesitada de clemencia divina. Y Efesios lo dice de manera muy clara en su capítulo 2, del 14 al 13. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Noten cómo lo presenta acá la palabra del Señor. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creadas en Cristo Jesús para buenas obras, la cual Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados circuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Miren cómo hace relación la palabra del Señor de la vida de los gentiles en el Antiguo Testamento en comparación con el nuevo pacto en Jesucristo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La nueva identidad cristiana es nueva porque está necesitada de misericordia divina, de clemencia divina, porque es la forma como Dios está obrando en la humanidad. Y estas son las grandes verdades que hoy nos ha presentado la palabra de Dios. La nueva identidad cristiana, mis queridos hermanos, tal y como nos ha enseñado su palabra, es nueva identidad necesitada de clemencia divina. Necesitamos siempre de su clemencia, de su misericordia, porque si fue así en nuestra conversión, en el crecimiento y el desarrollo de nuestra vida espiritual, también lo seguimos necesitando, porque como hombres, si descuidamos la palabra del Señor, si descuidamos la oración, nuestra relación con Dios, podemos flaquear, y solo la palabra de Dios nos endereza, donde se manifiesta su misericordia para enderezarnos y para que Dios siga obrando en nuestras vidas.
Pero es lo que hoy nos ha enseñado la palabra del Señor en relación a nuestro tema, la nueva identidad cristiana. Sobre nuestro tema, Dios nos ha enseñado 4 grandes verdades. Es nueva identidad por el alcance divino. Es nueva identidad con responsabilidad cristiana. Es nueva identidad de transferencia divina. Es nueva identidad de necesitado de clemencia divina. Y hasta el día de hoy lo necesitamos para crecer espiritualmente. Y hasta el día de hoy necesitamos, mis hermanos, entender que la nueva identidad cristiana va con estos 4 propósitos. Porque es por el alcance divino. Porque es con responsabilidad cristiana. Porque es de transferencia divina. Y porque seguimos necesitados de su clemencia para crecer espiritualmente. Hermanos, en esto consiste la nueva identidad cristiana. Para que Dios sea glorificado en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga.